empezamos una nueva charla de recorridos por Madrid, la charla 22, en que habíamos dejado en las calles de Ayala en su mitad y ahora la recuperamos de nuevo y continuamos con Ramón de la Cruz, en el tramo pequeño que va de Velázquez a Príncipe de Vergara. Es decir, por tanto, como veis, estamos en este tramo de Ayala que nos faltaba por ver y ya el tramo de Ramón de la Cruz en estas tres manzanas. Aquí habíamos visto este primer tramo de Ayala con la iglesia de los Carmelitas. Ahora veremos este nuevo tramo que veremos que, como vemos, las parcelas han respetado bastante el patio de manzana en este lado de la izquierda, más confuso el lado de la derecha. Y luego aquí tenemos otra manzana con una casa que invadió bastante la posible patio de manzana. Y luego con esta, donde vemos que hay una gran edificación continua. Ya empiezan a aparecer, como veis aquí, grandes edificaciones de los años 60 que ya van a definir un poco la arquitectura de toda esta zona del barrio. Bien, empezamos con la calle Ayala, con este tramo que nos faltaba por ver. Aquí recordamos que habíamos visto estas grandes terrazas de esta arquitectura de los 60. Y ahora encontramos un edificio un tanto singular, porque como vemos toma mucho de este mundo de terrazas, de esta España de los 50 y los 60, que se ha ido librando poco a poco de un clasicismo un tanto austero, un tanto espartano, y empieza un poco ya a disfrutar de la vida. Aquí vemos un edificio diferente. Es un edificio de terrazas, lo vamos a ver ahora, donde fijaros que es una terraza que aparece estos montantes verticales que lo hemos visto en otras casas del barrio de Salamanca, faltándole siempre un poco que la terraza sea más acogedora. Como veis, aquí es una terraza un poquito más que sigue cánones estéticos, es decir, es para que parezca que la casa efectivamente se abre al cruce de las calles, pero es una terraza de muy difícil uso, porque como veis es muy larga, muy estrecha y además está muy desprotegida, a pesar de que el arquitecto ha hecho, como veis, esta celosía que empieza un poquito a proteger la terraza, al igual que también el antepecho. Es fundamental en las terrazas para que sean vivibles, para que tengan éxito. Primero, que sean suficientemente profundas, después que no sean muy largas, después que las habitaciones den a ellas, se abran a ellas, y luego, sobre todo, que el antepecho proteja la intimidad de la terraza y también que el techo no coincida con el techo del forjado, sino que tenga algún elemento que descienda la cota para que sea un espacio acogedor. En estos primeros años 50-60, pues esto aún no sucedía, es desde el año 56 al 59 esta casa. Aún las terrazas son puros elementos estéticos, compositivos, y aún no están elaboradas para que sean un espacio de vida y que queden más protegidas. Eso vendrá, veremos más tarde, al final de los 60 aparecen esas terrazas mucho más acogedoras. Es una casa, como veis, donde utiliza no el ladrillo rojo, sino utiliza el gresite, pero en su entrada nos damos cuenta que es un arquitecto interesante, hasta ver la preciosa composición de este porche, con una gran columna, una gran escultura sobre un elemento ciego, la escalera. Yo no lo sabía, pero luego he comprobado que este es un edificio del famoso arquitecto Gutiérrez Soto, que es uno de nuestros mejores arquitectos madrileños, españoles y europeos de estos años. Bueno, como veis, tiene en parte esa alegría que tenían estos años en que empieza a usarse el gresite, eh, la arquitectura ya con muchísima soltura se ha liberado ya totalmente de los cánones clásicos y ya tiene una composición absolutamente ya abstracta y moderna. Como veis, pertenece a esta empresa de seguros, que es un poquito la que había hecho también ese maravilloso edificio que habíamos visto en la calle Velázquez, creo que era, aquel gran edificio con el escudo de Venecia. Bueno, aquí veis el gresite. Fijaros que hay dos tipos de gresite. Bueno, es un elemento muy interesante como revestimiento que sustituyó en parte en antepechos, como vemos, y en elementos singulares al ladrillo. Aquí vemos la entrada, que es muy bonita. Fijaros que aparece este plano flotando como que vemos en muchas entradas de estos años, que aparece un forjado, un plano flotante más bajo que el forjado. Bueno, y la típica puerta de estos años con oro y negro. Bueno, y aquí vemos lo que os decía, como es una terraza demasiado estrecha, demasiado larga. Y aquí este elemento, como veis, va marcando verticales y horizontales, pero aún así, dentro de la obra de este arquitecto, este nos parece que es un edificio que es un poco más un manifiesto del gresite, un manifiesto de la terraza alargada, y quizá es menos delicado
la respuesta ante la ciudad. Fijaros este paño que el Gresite vuelve y envuelve todo, pero cara a una calle del barrio de Salamanca parece que tiene muy poquita preparación en sus huecos y que son unos huecos fantásticos, pero como veis es una fachada muy plana en nuestra opinión. Si seguimos por la calle encontramos un edificio que creemos que también es muy interesante. Fijaros, es un edificio de piedra, tiene ese detalle de ser un edificio de esa calidad con los parte inferior el forjado en madera. Eso parece, tampoco es un coste excesivo y sin embargo da una calidez enorme, enorme a la arquitectura. Fijaros que tiene este tema tan bonito del vuelo paralelo al forjado que marca una escala diferente en la entrada. Fijaros, es un edificio muy interesante, primero por la riqueza de materiales, después por estos pequeños matices. Fijaros qué hermosas son los huecos, qué amplios son, y luego por este detalle de la terraza tan protegida, como veis aquí ya es una terraza con el antepecho que la protege, ha bajado el forjado para este elemento de madera, ya son terrazas que son ya mucho más vivibles. Es una pena que hayan sido cerradas, pero bueno, quizá esta casa que es muy interesante, fijaros cómo tiene un gesto en que va escalonándose suavemente, quizá en esta casa nos extraña un poco la asimetría. El arquitecto ha querido sobre la entrada marcar el punto de máximo vuelo de la casa, de la máxima terraza, pero queda este movimiento hacia la izquierda tan claro, con este paño tan ciego, nos extraña. Es decir, ha roto totalmente el equilibrio de la fachada, la simetría, por un gesto de mirada hacia esa orientación. Y nos extraña porque es una arquitectura que podía quizá haber creado una pieza más serena, más... Pero aún así es muy interesante. Ya veis que estas sillas son terrazas que pueden empezar a ser vivibles y que cumplen una importantísima misión en la ciudad. Y ahí fijaros cómo queda un tanto duro este edificio. Y eso que tiene este cambio de colores, que es muy elegante, muy rotundo. Pero bueno, dos edificios interesantes. Y ahora llegamos a... Bueno, aquí os muestro de nuevo lo bonito que sería este con las terrazas abiertas en origen, como el gesto de apertura de esta pieza toda ella de mármol blanco, ¿no? Y aquí vemos un edificio que siempre yo he tenido mis dudas, muchas veces he dudado si son edificios después de la guerra. Pero bien, este no, este es un edificio del año 27, porque la arquitectura en estos años 20-30 se está debatiendo entre realmente tres movimientos. Por un lado, el Art Deco, que es una especie de evolución de la Belle Époque, pero una evolución muy, muy interesante hacia elementos mucho más abstractos, mucho más cubistas, basados en los imperios antiguos, que me parece una arquitectura interesantísima. El racionalismo, que un poco sustituyó a todos los demás, incluso los silenció y los maltrató en sus historias de la arquitectura. Es decir, es un movimiento muy excluyente, el racionalismo, que será el que triunfará después de la Guerra Mundial. Y luego un movimiento que siempre está presente, que es el clasicismo, un nuevo clasicismo que se mezcla a veces con el Art Deco, se mezcla a veces con el racionalismo, pero que está muy presente y que produce edificios que tienen esa eternidad siempre del mundo clásico, esa serenidad, y que muchas veces es difícil de fechar, y este es uno de ellos. Fijaros que hay varios edificios así en el barrio de Salamanca, hemos visto, que son como permanentes, uno sabe, son atemporales. Fijaros que usa el ladrillo aplantillado, usa el zócalo de piedra o de estuco, la galería. Fijaros que casi todos los que hemos visto son edificios de poca altura y que producen una calle muy clásica. Aquí es curioso que vamos a encontrar varios edificios así en este tramo de calle. Fijaros qué contraste con la arquitectura que vendrá después, ¿no? Tanto los dos que le rodean hablan ya de una nueva arquitectura nacida en parte del movimiento moderno. Fijaros que está una arquitectura con unos detalles preciosos, donde la rejería es muy clásica y donde además, ¿veis?, mantiene las contraventanas de los huecos y tiene unas galerías muy renacentistas, clásicas. Es decir, siempre encontramos edificios de este tipo que son como pequeños palacios con muy poquita altura. Por eso está pasando ahora que en general se están ampliando con nuevas alturas, algunas muy interesantes, como veremos una ampliación de Campo Baeza, veremos en otras calles de Madrid un palacio de esta misma época. Y al lado tenemos este otro edificio muy muy interesante. Fijaros que es un edificio ya
eh, tiene en la baja y entrepiso muy marcadas, es decir, vuelve a la gran escala del Madrid un poco cosmopolita. Tiene también el vuelo marcando la entrada, tiene muchos elementos que proceden desde de principios de siglo incluso. Pero luego tiene una arquitectura muy expresionista. Ahora vamos a ver, bueno, fijaros la entrada, que es muy bonita. Introduce un elemento nuevo, que es el uso de esta cerámica vidriada, que va a ser empezarse a utilizar a finales de los 60. Y luego, fijaros esta arquitectura. Era una arquitectura, todo ya eran terrazas antes de que se cerrasen. Fijaros que es una arquitectura muy escultórica, muy expresiva. Nos recuerda edificios llamados del brutalismo, es decir, esos edificios con esas terrazas profundas que producen grandes sombras. ¿Qué es esta arquitectura? Pues esta arquitectura es la evolución natural de esta arquitectura de los 60 que estamos viendo de terrazas, de ladrillo rojo, tan optimista, tan alegre, que en parte ha mezclado el movimiento moderno con el Art Deco y que en parte con el clasicismo, pero que va, en cierta manera, va evolucionando hacia figuras más expresivas. Es lo mismo que pasó al Renacimiento. El Renacimiento dio paso al manierismo, que era un hacer más fuertes los sentimientos, más fuerte la expresión. Y de ahí se pasó al barroco, que era como esta es la misma evolución. Este es un edificio, podríamos decir, manierista que ya se acerca al barroco. ¿Por qué? Porque, como veis, exagera ya las terrazas, exagera los antepechos, como grandes piezas macizas, parece una escultura de Chillida o de Oteiza. La arquitectura y la escultura en el brutalismo, en este momento se llama brutalismo, se empiezan a aparecer muchos, como una macla de cubos, como veis. Usa esta cerámica vidriada. ¿Por qué? Porque se ha cansado ya realmente del ladrillo rojo, quiere algo más expresivo, por eso se va mucho al ladrillo oscuro, se va también a la cerámica vidriada, como es este caso. Pero bueno, es una arquitectura muy interesante porque está buscando en cierta manera una expresión con esos frentes altos. Una pena no hay perspectiva para verlo, pero veis ahí tiene esos elementos que salen como remate del último piso. Una arquitectura muy interesante. Es de dos arquitectos, lo hemos visto, de Ricardo García Lliveros y de Manuel González Orús. Y la fecha que dan, hablan del año 65, pero la fecha dan el 74 al 76 de la construcción. Es decir, ya estaríamos hablando de arquitectura ya de los 70. Va a dar paso, a su lado tenemos un edificio de la Belle Époque, en cierta manera. Fijaros qué bonito este final en que el edificio se va preparando para morir con esos elementos curvos, con este elemento que rompe, por así decir, el ritmo que ascendía desde abajo. Bueno, es una pieza muy, muy interesante. También el hecho de que suponemos que por detrás de esta sombra hay una ventana corrida, es decir, todo es luz tamizada por estas grandes sombras. Bueno, nos parece una casa muy interesante, la verdad. No sabemos si estos arquitectos habrán hecho más casas en el barrio. Estaremos atentos cuando veamos la cerámica oscura, esta cerámica vidriada. Y aquí tenemos una casa, como veis, que tiene todos los elementos en parte de la Belle Époque, las contraventanas de chapa, las barandillas, y ya, fijaros, los enormes mensulones, en este caso ya son más austeros al lado de unos más barrocos, y el mirador ya mucho más austero, ¿no? Y como veis, es una casa de transición que está abandonando ya toda la gran decoración de la Belle Époque, la está abandonando y va hacia elementos mucho más escuetos, cierta manera influida por todos los movimientos que había en Viena, que trataban de simplificar la decoración de la Belle Époque, del eclecticismo, y que sin darse cuenta se iba dirigiendo hacia un cierto racionalismo. Fijaros, ya los huecos están muy desnudos, lo único que empieza ya, queda la decoración, queda ya en las ménsulas, en las barandillas, pero está desapareciendo en todo lo demás. Es una arquitectura, podríamos decir, de transición, que a mí me confunde mucho porque no sé bien cómo clasificarla. No sé si esta arquitectura es la que va a dar paso a la gran arquitectura de los años 30, arquitectura cosmopolita, austera, podemos hablar ya de esa arquitectura, o si realmente se va extinguiendo. Como veis, aquí aparece la planta, esta gran casa con las ventanas, con las terrazas curvas, la casita blanca, fijaros qué estrechita es, la casita clásica, que veíamos aquí, la casa de ladrillo vidriado, fijaros que ha avanzado
La planta también se ve muy rica, muy interesante, de luces, de pequeños patios. Y la que hemos visto ahora, fijaros, que tiene muchos elementos ya que recuerdan las casas que van a ser Art Deco. Y ahora pasamos al otro lado. En el otro lado hay un edificio que me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque es esta arquitectura que habíamos visto que parece que lleva una rama clásica, pero que a la vez es muy moderna, que es esta arquitectura que se va a hacer, podría haber sido una arquitectura de los años 30, pero creemos que ya es una arquitectura posterior a la guerra que ha tomado muchas cosas de esa arquitectura clásica que hemos visto, pero también muchas cosas ya del mundo moderno, como son las terrazas, que aquí han sido cerradas, como es el uso ya del ladrillo rojo en contraste con el blanco, con la piedra blanca. Entonces, como veis, esta es una casa que tiene muchos elementos de ese clasicismo moderno. Fijaros el vuelo de la parte maciza, fijaros el zócalo, que es un zócalo clásico, pero con elementos ya de ventanas grandes, ventanas cuadradas. Bueno, es esa mezcla que se dio en España de clasicismo y racionalismo tan interesante. Fijaros la portada tan bonita, con ese número que casi es un resto del Art Deco, el tratamiento tan bonito del zócalo, y fijaros el contraste entre huecos mucho más clásicos, con su rejería clásica, y ya la aparición de grandes ventanas, con esta barandilla muchísimo más moderna. Es un estilo muy curioso, porque es un estilo muy sereno, a la vez muy optimista, muy amable. Me parece que creó una ciudad muy digna. Ha sido poco valorado porque realmente no se le puede tachar de racionalista, o sea, no se puede incluir en ninguna de las categorías porque es un mixto de todas ellas. Fijaros qué huecos tan bonitos, absolutamente modernos, pero con este elemento clásico que los envuelve, produciendo este contraste. Fijaros cómo estas pilastras envuelven aún la arquitectura y generan esta última galería, este elemento marcando, que viene casi desde el Art Deco, marcando el eje de la casa. Esto que creemos que eran terrazas, que han sido cerradas, y aquí aparece un elemento macizo, su gran vuelo, con restos de cornisas clásicas y con esa gran ventana tan serena de esta arquitectura española. No sé, nos parece que es una arquitectura muy interesante, sobre todo porque produjo edificios muy amables que funcionaban muy bien. Fijaros, este era, suponemos, el salón, grandes dormitorios, y sobre todo el hecho de tener ya terrazas, que aquí también han sido cerradas, pues ya está hablando de un mundo mucho más moderno. Aquí vemos una ventana de guillotina, no sabemos si en origen, que esto como vemos es un resto ya de los años 30 del racionalismo, que luego fue desapareciendo porque era una ventana muy bonita, porque marcaba una gran horizontalidad del edificio, que era un poco lo que estos edificios realmente estaban insinuando. Aquí veis lo cuidada que está siempre y que no renuncia a la idea de una gran escala de gran ciudad, aunque sea vivienda lo que haya en el piso primero. Bueno, como veis es una pieza, casi podríamos considerar que son dos bloques distintos, ¿no? Este es uno perfecto en su composición clásica de una enorme serenidad y este podemos considerar que es otro. Y ahora seguimos por la calle y vamos a encontrar una casa que os parecerá que soy exagerado, porque diréis, bueno, ¿qué tiene esta casa de singular? Pues es una casa muy interesante. Fijaros, primero el enorme vuelo, ¿no?, que crea una escala más acogedora para entrar, crea esta escala, este mundo de baja y entrepiso, que es el gran zócalo, en este caso absolutamente transparente, pues crea de repente con esta pieza tan maciza, crea ese contraste tan bonito para entrar, unificando la entrada de garaje y de portal, lo cual es bueno siempre para que las entradas de garaje no sean un mundo así oscuro. Y luego fijaros qué elegancia la de esta casa. Distrae un poco la barandilla, quizá un tanto exagerada, pero fijaros qué detalles tan bonitos tiene. Por un lado, tiene esta, que no sabemos si esto era terraza en origen o no, tiene este gesto de mirada, como veis en chaflán, un gesto renacentista de mirada hacia la esquina. Luego tiene este otro gesto, como veis, de ventana que se abría a la terraza, que creemos que era esta, es decir, era un elemento muy abierto, pero que miraba a su propia terraza, la terraza siguiente simétrica, de nuevo con el gesto este y la nuevo la terraza. Es decir, un edificio que ha logrado una simetría perfecta,
que a la vez la terraza, como veis, está muy, muy protegida, es decir, es una terraza donde esta habitación da hacia ella, donde el antepecho la protege, muy acogida por la propia casa. Y esas son las terrazas que funcionan, aunque vemos aquí que han sido muchas cerradas, ¿no? Y luego tenemos este último gesto de mirada hacia la calle en Chaflán, en Escorzo. Bueno, aquí tenéis la entrada, muy bonita, con este pilar sujetando este elemento, el garaje. Es la generosidad. Fijaros qué bonita la puerta, que es curioso, nos recuerda a otra puerta que habíamos visto en otro edificio, no recuerdo ahora en qué lección, que era una puerta muy parecida y que nos indicaba lo elegante que era ese portal y esa arquitectura. Bueno, como veis, es una enorme limpieza, una gran valentía en mostrar abierta la planta baja, sin que eso haya supuesto merma. Y fijaros, aquí se ve muy bien la simetría del edificio. Al final es un edificio clásico, pero muy, muy moderno, con estos gestos tan bonitos de las ventanas en esquina y de las terrazas que quedan en cierta manera protegidas. Fijaros el gesto de los pequeños entrantes y salientes que tiene la fachada, que le da una gran riqueza. Bueno, creo que es un edificio muy interesante y que creo que al final hace una ciudad muy amable. Fijaros que no son las terrazas que hemos visto de Gutiérrez Soto, que son el plano que vuela, muy expresionistas, pero que al final hacen un tanto daño a la escala de la calle. Aquí es mucho más comedido él. Fijaros que al final se integra muy bien con este otro edificio clásico, se integran muy bien en la silueta de la calle. Y aquí damos paso a otro edificio de esa misma arquitectura clásica. Este tiene gestos como más exagerados, fijaros. Por un lado tiene estos grandes terrazas que han sustituido los grandes miradores macizos de la Belle Époque. Tiene este frontón tan exagerado, sigue manteniendo la idea de baja y entrepiso, que es una idea muy bonita, lo mismo que ha hecho este edificio. Y luego, como veis, la última planta de coronación. Es decir, es un edificio que ha tomado muchas cosas de la evolución de la Belle Époque de los años 30, con los grandes miradores, que los ha transformado en terrazas, pero que sigue siendo, con esta cornisa, un edificio de una enorme serenidad. Se parece mucho al que hemos visto al principio, ¿no? Que eran edificios clásicos, pero ya modernos. Bueno, fijaros qué maravilloso portal, preciosas tallas en granito, quizá muy austero en el zócalo. Y luego fijaros qué interesante esto que marca como si fueran unos torreones, son herencias de la Belle Époque. Fijaros las carpinterías también, que son antiguas, el número del portal. Y bueno, aquí la valentía de que el gran mirador, que lo vemos aquí al lado, se ha transformado en terraza. Una idea muy curiosa, que normalmente las terrazas van apareciendo en los puntos más débiles, que son el corazón de este frente que queda protegido por los miradores. Y luego planta de coronación. Fijaros que los huecos son muy generosos. La terraza realmente aún, bueno, es una terraza protegida, probablemente sí que se use. Y fijaros cómo acaba este elemento, acaba como si fuera un frontón roto por la terraza, donde aparece ya la terraza con toda su desnudez, aparece ahí en el último piso. Como veis, casas interesantes y que hacen, al final hacen una ciudad muy agradable, con una escala. Fijaros que siempre esta arquitectura tiene una escala como muy, muy amena, muy apropiada para el barrio, reduciendo un poco la escala un poquito exagerada de la Belle Époque, que a veces se nos hace para el barrio de Salamanca un poco exagerada, es una escala más bien de Gran Vía. Fijaros este otro, no sabemos si sería del mismo arquitecto, donde tiene elementos parecidos. Por un lado, este resto de gran mirador ha sido transformado en terraza, pero se mantiene como mirador en dos de los pisos. Vuelve a ser terraza en el último y aparece en la cornisa. Fijaros qué casa tan interesante. Tiene muchas piezas, elementos de esa Belle Époque, con el balcón corrido, pero ya es muy moderno. Fijaros qué bonitos los huecos, estos grandes huecos horizontales, con este gesto en los laterales, que es un gesto elegantísimo, que se empieza a usar en los años 30. Es una casa que ya tiene muchos elementos del racionalismo, del art déco, la barandilla aún como veis es clásica. Son arquitectos que realmente sabían a qué jugaban, ¿no? Porque tenían todos los recursos. Transformaban un mirador Belle Époque en un mirador racionalista. Este gran paño ya, fijaros qué bonito, con este dintel horizontal. Monet ha tomado muchas cosas de esta arquitectura de los años 30. Fijaros también ya no hay contraventanas
ya hay persianas, pero sin embargo aparece esa última cornisa clásica muy parecida a la casa de al lado. Pero aquí va a tener un elemento de escalonamiento y fijaros este gran mirador. Por eso es una casa muy interesante, porque tiene este elemento, podía ser art déco racionalista, del gran proa, como de barco, y a la vez tiene los elementos clásicos de la cornisa, del torreón de remate. Fijaros qué elegante el hueco, ese hueco del torreón de remate. Fijaros después esto qué bonito. No sabemos si esto eran terrazas originalmente o son miradores cerrados. Y aquí, bueno, el elemento aún muy comedido del hueco partido en dos, pero ya con ventanas de guillotina. Fijaros que aquí está usando ya la ventana de guillotina que nace en estos años 30. Es un edificio muy interesante porque parece como si hubiera sido un mixto entre un edificio clásico y un edificio ya racionalista, art déco. Fijaros qué bonita la secuencia tan rica en que aquí cambia un poco la postura con este elemento, que no sabemos si estaba abierto, si era una gran terraza o es un mirador. Y fijaros este escalonamiento tan precioso de la planta superior. Fijaros los elementos de gran arco tan puro, muy típico ya de la evolución hacia el art déco, que es un gran arco que aquí está aún en Belle Époque, pero que aquí ha pasado ya a ser art déco, un arco misterioso que lo usa mucho el art déco. Fijaros la rejería y estos grandes, maravillosos círculos con aspas, que lo veíamos en un edificio de Gutiérrez Soto, creo que era en la calle Velázquez, aquel gran edificio de los años 30, que usaba el ladrillo y el enfoscado. Mirad qué bonita entrada. Pienso si puede ser también de él este edificio, por este portal, pero bueno, no lo sé. Como veis, tiene todo. Ahí tenemos uno muy parecido al que decíamos de Gutiérrez Soto, el que os decía de la calle Velázquez, creo que era. Bueno, fijaros qué portal tan precioso, en un edificio de una enorme riqueza. Cuando los edificios tienen tanta riqueza de juegos, de volúmenes, de distintos huecos, se acercan mucho al mundo misterioso del Art Déco, que fue un mundo con muchos enigmas interiores, mucho misterio. Algo que en realidad el racionalismo suprimirá y es una pena que lo suprimiera, porque el Art Déco tenía un misterio que el racionalismo nunca tuvo. Bien, dejo este edificio, como veis, que también me ha parecido fascinante. Y acabamos esta manzana, que como vimos empezábamos con este edificio clásico, que realmente eran como dos diferentes, el precioso edificio blanco, y aquí estos que como vemos casi parecen gemelos, en que dan el paso de la Belle Époque al racionalismo. Encontramos enfrente un edificio que también tiene muchos elementos curiosos, porque es un edificio de aspecto de la Belle Époque, ahora lo vamos a ver con el colegio que define esa manzana. Como veis, hay elementos aquí con decoración de la Belle Époque, pero con elementos ya muy austeros. Queda la rejería, quedan las ménsulas, pero la arquitectura, como veis, se está entremezclando de un mundo muy austero. Y yo creo que tiene un remate art déco, pero que quizá puede ser del mismo edificio, ¿no? Pero me da la impresión que no. Un remate art déco. Fijaros que el art déco habla de un mundo enigmático, que habla de los viejos imperios de Mesopotamia, del Mediterráneo, del mundo árabe, y tiene un misterio que el racionalismo, que en parte tomó muchas cosas de él, aunque luego no lo quiso reconocer, que el racionalismo perderá ese misterio. ¿Veis qué bonito remate? Precioso remate a un edificio un tanto confuso. Como veis, tiene espacios muy grandes con este gran mirador. Pero fijaros qué curiosa la planta baja, como está muy destrozada por las actuaciones que ha tenido. Fijaros la rejería, es una rejería Belle Époque, claramente, casi modernista. El portal, el zócalo de granito. Pero bueno, no ha tenido suerte en esta planta baja, que estaba marcado con estas molduras. No ha tenido suerte por la escala de los huecos, no sé, han sido tímidos los locales que se han colocado en ella. Porque como veis es una gran casa. Fijaros qué impresionantes estos ménsulas, los balcones. Y luego fijaros ya cómo aparece siempre el paño ya liso. Ya no hay decoración en el lateral de los huecos. Este aún usa contraventanas. Y ya de repente al final aparece ese otro mundo que yo creo que fue probablemente una ampliación. Ya veis que aquí no ha tenido suerte con toda
lo que ha sucedido en sus plantas bajas. Pero ahí veis el número, el adorno, todo habla de esa época del modernismo, de la Belle Époque. Como veis, este elemento de los torreones que nace en la Belle Époque lo toma luego el Art Déco y también lo va a tomar el racionalismo, con esos grandes torreones en que se rematan los edificios. ¿Veis? La arquitectura va evolucionando a la vez poco a poco, pero llegando al final a soluciones muy diferentes de las originales. Y aquí tenemos este edificio que tiene esta gran ménsula que yo creo que no le hace mucho bien por cómo está revestida, no le hace mucho bien a un edificio que tiene su interés, aunque es esta época ya en que se empieza a utilizar se llamaba el cotegrán, que era un material muy malo porque enseguida se ensuciaba, que habla un poco ya de estos años 70, 80. Pero fijaros que el edificio tiene interés en el sentido de que ha creado todo este juego de salientes y entrantes para dar un barroquismo a la fachada que en cierta manera está dialogando con este edificio de la Belle Époque. Recuerda ese que veíamos, no sé si era la calle Príncipe Vergara, un edificio que tenía esas salientes y esas jardineras, que la pena es que esas jardineras luego no acaban siendo jardineras, ya veis, era un edificio que no había quedado bien en la calle, esa calle que os decíamos, en ladrillo muy rotundo, con esos gestos. Pero bueno, este está mejor porque el color es más suave, la riqueza de espacios pues es muy grande, fijaros, terrazas, espacio entre terrazas, otra terraza de nuevo, al final es un edificio simétrico y que si realmente estas jardineras estarían con flores, pues realmente expresaría un poco lo que el arquitecto quiso. Que tenéis la entrada, quizá lo que ha hecho daño ha sido el tratamiento de esta marquesina. Como veis, bueno, es un edificio tiene un esfuerzo en fachada muy barroco, una cierta riqueza. Al lado tenemos uno de estos años 20, 30, como veis, con restos de la Belle Époque en su gran balcón, ya un poco más estilizado, fijaros ya los balaustres, las ménsulas, ya se están dirigiendo un poquito ya más hacia el Art Déco, que es más geométrico, fijaros también la barandilla, ya casi es una barandilla Art Déco, es decir, es un edificio ya que va dirigiéndose hacia una austeridad mayor. Que pensar que está influyendo pues toda la pintura, el cubismo, todo va influyendo para el nacimiento del Art Déco. Aquí ha marcado mucho las verticales, sin embargo la rejería, como veis, es muy bonita. Ha abandonado ya las contraventanas y ya es un edificio de persianas, cual nos acerca ya a los años 30. Pero aún mantiene, como veis, siempre ese balcón que tenía la Belle Époque, en que cerraba los edificios con un balcón superior. Y fijaros que los miradores que en la Belle Époque han sido tan impresionantes, aquí ya cada vez son más austeros, pero mantiene los torreones. Es una especie de edificio también de transición hacia la dureza de los años 20 y 30. Ahí vemos un poquito la secuencia, fijaros ese remate, este otro edificio y el remate también tan interesante con esos torreones, ese escalonamiento, ya el más típico ya de los años 20-30, aunque la composición aún es muy vertical. Y este edificio que bueno, no nos aporta mucho, a pesar del gran zócalo, que es una piedra muy bonita, un edificio excesivamente austero, como veíamos. Aquí está ya el final, ¿veis? El edificio este con este remate final y el edificio este más pobre para llegar al final a Príncipe de Vergara. Fijaros como os comentaba, estos edificios de los años 20, cómo avanzan excesivamente en los patios de manzana. Los hemos detectado enseguida, porque siempre son ellos los que rompen la alineación y ocuparon probablemente lo que probablemente era una parcela era una parcela única. Pero así como muchas de estas casas, como veis, se han quedado en una línea más clara, más lógica, estas, sin embargo, avanzaban hasta el límite de su parcela, es decir, no aportaban nada al patio de manzana. Y siempre lo estamos encontrando en el mismo momento. Es que alcalde hubo en Madrid en esos años que permitió la ocupación de los patios de manzana. Y aquí tenemos este colegio, los marianistas, que es de 1908. Esa arquitectura, de cierta manera, neomedieval,
neomudéjar, del eclecticismo, que bueno, produjo muchos edificios religiosos, muchos colegios, y son siempre muy interesantes. Y la pena es que en los patios de juego han suprimido los jardines, estos edificios se entendían rodeados de jardines, es una vuelta un poco a la Edad Media, y han sido suprimidos esos jardines por los patios. Ves que enfrente tenemos el otro, y aquí llegábamos a la calle Príncipe de Vergara, donde había este precioso edificio que vimos, que define tanto la arquitectura madrileña. Y ahora tomamos José Ramón de la Cruz. Y teníamos este contraste entre este precioso edificio que formaba ya parte de ese racionalismo casi del siglo XIX, casi finales, y aquí teníamos este gigante de estos años 70, de Eleuterio Población, que nos parecía un edificio que habla ya de otra escala, de otra ciudad cosmopolita, que recuerda mucho edificios del mundo árabe. Bueno, aquí tenemos como veis era un edificio muy muy austero, casi sin decoración, con este juego de ladrillos, formando parte de esta generación de arquitectos neomudéjares, neomedievales, que fueron revolucionarios en su momento, donde buscaban la expresividad del ladrillo, ya no usan ménsulas de piedra, sino que es la propia rejería la que vuela, que produce edificios muy interesantes, pero un tanto duros para la ciudad, tanto secos comparados con los edificios que usan los estucos, las pilastras, las molduras. Es una postura racionalista dentro de esta arquitectura. Al lado tenemos un edificio, como veis, que usa el ladrillo marrón, lo cual nos indica ya que ya estamos en una fase posterior a la utilización del ladrillo rojo, una etapa ya más manierista, pero que está perdiendo un poco los ideales de esa arquitectura espléndida de los 60. ¿Veis? Tiene el mismo vuelo, pero con el extraño granito forrando el vuelo. Es decir, se ve que hay cosas que ya no se acaban de entender. Como veis, la terraza no acaba de estar suficientemente protegida. El hueco es impresionante, como veis. Hay que ver cuál era la carpintería original, quizá era esta. Hay elementos interesantes, pero que parece la arquitectura está perdiendo un poco sus orígenes, ¿no? Y aquí aparece otro edificio que aparentemente es un edificio más pobre, más humilde, porque ya no tiene contrastes de volúmenes que vuelan. Fijaros que se ha quedado a ras, cual indica que está produciéndose un cambio en la arquitectura. Después fijaros que ha utilizado un ladrillo, ya no es el ladrillo rojo, es un ladrillo oscuro, pero es un ladrillo oscuro muy rugoso, y que además fijaros que no lo ha colocado ni a sogas ni a tizones, sino que lo ha colocado con las juntas verticales continuas, como expresando que no es un ladrillo que trabaja, sino que es un puro revestimiento. Y luego algo asombroso, aunque aquí se han cambiado las carpinterías, fijaros, por primera vez en Madrid se está colocando la carpintería a paño. Una preciosa carpintería muy valiente que va desde las líneas, por así decir, de antepechos de forjado hasta el techo. Fijaros que es una arquitectura muy muy interesante. Mirad la entrada, donde marca los dos pilares. Es una arquitectura que nos está dando muchísimos mensajes. Ahí vemos el ladrillo, como veis, ¿no? Está marcando las juntas verticales. Es un ladrillo rugoso. Es un pequeño manifiesto. Ahora fijaros, si buscamos cuál fue la carpintería original, esta probablemente es mucho más fina que las sustituciones modernas. Fijaros qué edificio. Recuerda edificios de Inglaterra, de Londres, de un clima donde el vidrio se pone a paño de la fachada, algo que en Madrid no se había visto nunca, porque siempre la arquitectura española siempre se marca el contraste, el grosor del muro. Pero este está buscando ya otro objetivo. Luego fijaros que se atreve a un hueco enorme, sin barandilla, sin antepecho, que es el hueco del salón. Lo mismo sucede en las habitaciones. Fijaros qué hueco tan bonito, qué composición tan bonita, lo mismo que el salón. Un hueco entero de vidrio y luego la apertura solo de un lateral. Es un edificio muy muy interesante. Sabemos cómo era la última planta. Fijaros también que se atreve a mostrar la cocina o los elementos de servicio en la fachada, algo que normalmente no hacía la arquitectura de los 60. Podemos decir que este es uno de los primeros edificios, por así decir, donde una nueva modernidad está entrando en España, más influida, creo yo, por el mundo
inglés, por el mundo nórdico. Fijaros que ha tenido el gesto de suprimir el pilar de esquina. Esto probablemente eran terrazas, se nota con lo cual ha perdido un poco las sombras que producían las terrazas. Ahí se ve un poco cómo era una última pérgola. Bueno, es un edificio, como veis, que aparentemente no aportaba nada, porque aparentemente es más humilde por sus materiales, pero que está lleno de mensajes. Que vemos que moderno es ese hueco, ¿no? Que moderno y a la vez que nórdico, ¿no? Que fijaros que en España siempre las protecciones al sol son importantísimas, las persianas, las contraventanas. Aquí todo está pasando al interior. Entonces es una arquitectura como de un clima lluvioso. No sabemos qué arquitecto era este, pero bueno, es un arquitecto muy valiente que está ensayando una nueva manera de entender el hueco. Fijaros qué bonita la entrada. Aquí se ve un poquito lo que él buscaba, ¿no? Fijaros este contraste del vidrio con la madera y el acero, el aluminio. El portal es una preciosidad. Y como veis, hay muchas intenciones en esta arquitectura. Que la pena es que la modificación de las carpinterías la puede destrozar, porque claro, produce unos grosores que no tienen ya nada que ver con la finura que estaba pensada en origen. Aquí veis cómo la terraza se echa hacia atrás para producir el paso a la siguiente casa. Y esto suponemos que estaba abierto. No sabemos si estaba todo el abierto, si había partes cerradas. Entonces, claro, ha cambiado mucho la casa. Ahí la vemos en esa esquina. Y con ese elemento que nunca se había dado, mostrar los elementos de servicio cara a la calle, nunca se había actuado con esa sinceridad. Aquí tenemos, bueno, la secuencia que hemos visto. Y ahora cogemos la otra acera, donde tenemos este gran edificio de gran escala, que es más típico ya de los 70, una escala gigantesca, que recuerda edificios de los países árabes, de la América hispana, es decir, edificios ya para grandes escalas, de grandes metrópolis. Fijaros que es muy bonita, antes de que hubiera sido alterada por esta empresa, pues era muy bonito la planta baja y en entrepiso con este tono marrón, bronce, esta gigantesca celosía. Al final son edificios que parecen muy hispanoárabes. ¿Por qué? Porque el mundo árabe usa mucho estas celosías como tratando de ocultar los huecos y este arquitecto también lo usa mucho, es también el arquitecto del edificio Beatriz, también un gran edificio. Fijaros que aquí pasamos a otro que nos recuerda mucho a los que hemos visto hace un momento, que eran edificios que han tomado de la Belle Époque todo este mundo de la planta baja y el zócalo con estas estrías, pero que poco a poco se van transformando en edificios clásicos más modernos. Fijaros que esta decoración es ya art déco, este mundo de las curvaturas. Fijaros la barandilla tan preciosa, y es una barandilla art déco, esta también. Es decir, es un edificio que está pasando ya de la Belle Époque a través del clasicismo hacia el art déco. El art déco fue un movimiento importantísimo. Fue realmente un nuevo clasicismo que en cierta manera fue el apoyo que tuvo el racionalismo. Aunque el racionalismo siempre lo rechazó, el art déco habrá que escribir de nuevo las historias de la arquitectura, porque nadie hablaba de la arquitectura art déco y fue realmente la clave del paso a la arquitectura moderna. Bueno, aquí veis cómo los grandes miradores de la Belle Époque aquí ya se están simplificando muchísimo. Está apareciendo, ya no existe el balcón final de la Belle Époque, sino que ya es esta planta de coronación mucho más clásica. Esta es una arquitectura que se mantendrá siempre, que es un nuevo clasicismo que se mezcló con el art déco, con el racionalismo y que produce edificios, hemos visto otros dos antes, produce edificios muy serenos, otros les llaman noucentismo, es decir, el sueño de un Mediterráneo, de un mundo clásico muy, muy sereno, mucha serenidad. Fijaros qué preciosas las barandillas y que tiene el misterio que va a tener luego los edificios art déco, edificios con muros gruesos blancos, con arcos interiores, algo que el racionalismo rechazará y que de cierta manera lo perderá. Fijaros qué carpinterías tan maravillosas. Esto realmente el racionalismo lo perdió y
lo perdimos todos. ¿Veis? Son edificios de una serenidad enorme. Esos edificios ya, como veis, son ya modernos, usan la persiana, usan huecos muy horizontales, pero no renuncian a una cierta mediterraneidad, a un clasicismo. Es un estilo fantástico. Y aquí pasamos a otro edificio típico ya de los 60, 50, 60, que son edificios de ladrillo rojo, gran zócalo de piedra y las grandes terrazas. Fijaros qué zócalo tan precioso. Las piedras preciosas, enmarcadas, los huecos, el portal con esta doble altura, el típico diseño de esos años, los números en oro. Fijaros qué bonito esta composición, estos elementos. Son unas plantas bajas realmente maravillosas. Pero fijaros cómo aparece ya la terraza, en este caso ya sin ningún tratamiento, terraza que va a ser muy violenta, ya lo vamos a ver. Mirad qué bonito este portal que ha sido restaurado. Bueno, es una tienda muy bonita con este diseño que valora muchísimo el contraste de la piedra con el vidrio. Fantástico. Y es que sigue hasta el otro portal. Es un edificio muy largo, muy importante. Aquí está la junta entre los dos. Aquí, como veis, es la rejería, la puerta, muy típica de estos años. Eso, bueno, son puertas interesantes, han cumplido muy bien su papel en negro y oro siempre, este contraste, a la vez clásico, más clásico que moderno. Y aquí aparece la gran terraza. Es una arquitectura, como veis, ya muy optimista, pero que son terrazas un tanto exageradas para la escala del barrio. Primero son terrazas con muy poca protección, de cierta manera, por eso la gente las ha cerrado, porque son terrazas que de muy difícil uso, porque están muy expuestas a las vistas de los vecinos, muy poco protegidas. Por eso al final los vecinos las cierran, las incorporan al interior como es natural. Pero bueno, era una arquitectura en ese sentido muy valiente, con estos planteamientos de grandes terrazas. No sé si estaba planteado como en parte mirador, en parte terraza, lo cual indica este cambio de moldura. Si había una parte que era un mirador que daba a esa terraza. Y aquí, como veis, fijaros qué maravilloso despiece. Del ladrillo con la junta rehundida, la piedra blanca que recubre un hueco muy moderno, porque ya es un hueco enorme. No vemos cuál sería la carpintería original. Bueno, es esta arquitectura que hizo realmente Madrid y en parte España, la cual Gutiérrez Soto es uno de sus creadores, que fue una arquitectura espléndida porque tiene este optimismo del ladrillo tan cuidado, que sustituye al enfoscado racionalista, y es un material muchísimo mejor. La pieza clásica que le da esa serenidad, esa eternidad, ese contraste en parte del mundo metafísico, del contraste del blanco y el rojo y el cielo azul, que lo hemos dicho varias veces, y luego ya la modernidad de las grandes terrazas, es decir, disfrutar de la naturaleza, disfrutar del aire, y luego estas proas tan expresionistas, tan magníficas. Hoy es una arquitectura fantástica, quizá pensada para unas calles más anchas, para un tipo de urbanismo más abierto, no un urbanismo burgués de los ensanches, pero que bueno, ha cumplido un papel fundamental en la arquitectura española. Realmente la arquitectura española está marcada por este estilo, por este tipo de arquitectura, que fue sin duda espléndido, que a pesar de sus escalas igual un tanto exageradas, marcó la ciudad. Creo que son edificios que merecen realmente la protección, porque formaron una estética muy hispana que no se encuentra en otros países de Europa, que hicieron una arquitectura muy banal, y en España mantuvo esta fuerza, por un lado del expresionismo, del racionalismo, del art déco, y en parte también del clasicismo, es decir, fue un estilo que logró avanzar hacia la modernidad con un gran optimismo. Fijaros, ¿no? Siempre me asombran estos huecos que en la arquitectura actual moderna ya no los hacemos. Es asombroso cómo hemos ido para atrás. Estas ventanas, persianas de madera, poco a poco estas persianas de madera, luego daría un paso a las persianas de plástico, pero es un contraste precioso, es un hueco fantástico. La misma barandilla, las barandillas de estos años. Fijaros que la terraza no acaba de estar protegida, es decir, no se abre a ella aún los huecos. Eso será después, será posterior, ¿no? Será más en esta época que hemos visto. O sea, la terraza aún no se está entendiendo como un elemento para poderlo usar de manera acogedora, protegida, incorporada totalmente a la vivienda. Aún no.
aún es una terraza como un contraste estético entre el macizo y el vuelo. Es decir, aún es una terraza que tiene mucho del racionalismo, que era de cierta manera un estético muy estético, muy poco funcional. Aunque se llamaba racionalismo, no tenía nada de racionalismo. Y fijaros los zócalos tan bonitos de este juego de pequeñas piedras, los portales con sus números. Bueno, es una arquitectura tan representativa de una época que creo que habría que proteger. Fijaros qué impresionantes edificios, perfectamente organizados. Aquí teníamos el edificio de ladrillo marrón y aquí el gran edificio del banco. Y ahora seguimos en la calle Ramón Lacruz y nos encontramos de repente flanqueados por dos edificios racionalistas. ¿Por qué se valora tanto el racionalismo? Se valora tanto porque hay pocos edificios, porque fue una época muy difícil, porque son los años 30, luego llega la República y también en Europa pues se está preparando todo para la Gran Guerra, la Guerra Mundial, y por eso son muy valorados, porque en cierta manera en ellos está el germen de lo que luego fue el movimiento que triunfó, el movimiento moderno. Triunfó por encima del clasicismo, triunfó por encima del Art Déco, y no solo triunfó, sino que silenció la existencia de otros movimientos, en los cuales él se había basado, porque él se había basado en gran parte en el Art Déco. Entonces el racionalismo tiene esa poesía de lo revolucionario, de lo novedoso, pero tiene también muchísimos defectos. Al fin es una arquitectura, la gente la llamaba arquitectura de garaje, arquitectura muy pobre. ¿Por qué? Porque renuncia a la piedra, renuncia al uso del ladrillo, que en España era un material buenísimo, y que en gran parte muchos de sus elementos eran elementos puramente estéticos. Por ejemplo, los balcones, pues no son balcones para usarse, son balcones que son como un vuelo, un contraste de un plano que vuela, con una barandilla ligera, en el contraste del muro. Es decir, tiene muchos elementos estéticos que el Art Déco, en cambio, los hacía funcionales y que la arquitectura española de los 50 los hizo mucho más funcionales. Pero aún así, cuando encontramos un edificio así, realmente nos emociona porque es como el origen de la arquitectura que hemos vivido en este siglo XX. Entonces, fijaros cómo aún quedan, son piezas ya en vuelo, con huecos muy austeros, demasiado austeros. Cuando uno luego ve estas viviendas por dentro, realmente son viviendas que no se pueden comparar con las viviendas posteriores, porque estas tienen huecos más pequeños, tienen menos luz. Es una época revolucionaria, pero que exigía que los que vivían en sus viviendas también tuvieran que vivir esta revolución estética. Y no veo por qué. Bueno, aquí como veis, esta sería la ventana del salón. No sabemos cuál es la carpintería original, porque en este momento empieza ya a aparecer la ventana en guillotina. Como veis, renuncia a la piedra en zócalos, o sea, está renunciando a cosas que eran muy hermosas, a cambio de una austeridad casi cubista, casi mediterránea, que era muy poco funcional. ¿Veis qué pobreza de escala del hueco? Es asombroso. ¿Por qué hemos renunciado a la gran escala, a la gran ciudad? Fijaros que luego tiene este tema muy bonito de los huecos con este pequeño recerco, viene del Art Déco, aún mantiene este recerco clásico, pero ya veis, es ya un mundo abstracto, sin ningún tipo de decoración. Bueno, hay que ver si esto hace la vida más feliz o más pobre. Aquí tenéis, bueno, había un comercio que ha vuelto a los colores originales. Este tema es bonito, el tema del hueco con este pequeño, ¿veis? Rehundido, que le da una cierta elegancia. Bueno, es una casa muy pura, que no hay muchas en Madrid en este momento, pero que efectivamente al usar estos materiales tan de mala vejez, el enfoscado, pues eran casas que tuvieron una vejez muy mala respecto a las casas de ladrillo, a las casas de piedra. Por eso la gente en general las consideraba casas más pobres. Aquí tenemos otra que, fijaros, también es muy parecida, con el elemento de vuelo, con el típico balcón ya también del racionalismo, pero que muestra cosas en que ve que como los orígenes habían sido en parte el Art Déco. Por ejemplo, los mármoles es típico del Art Déco, este arco en la entrada enigmático, incluso este rehundido del hueco, que es de las cosas más bonitas que tiene esta casa, es también, su origen viene del Art Déco, es decir, una decoración abstracta.
Como veis, tiene de nuevo el elemento central, pero aquí con este gesto. Pero claro, este gesto es un gesto estético, porque esta terraza casi no se puede usar, ya lo veis, ¿no? Está muy desprotegida, es muy pequeña. Es bueno, es muy interesante como manifiesto, pero funcionalmente realmente no funcionaba tan bien. Y ahora llegamos a la que para mí es una de las joyas de este recorrido, que es esta maravillosa casa. Creo que esto fue un paso adelante respecto a la arquitectura del ladrillo que la tenemos enfrente, lo acabamos de ver. Fue un paso adelante. Es una arquitectura que no usa, bueno, puede usar el ladrillo, pero ya usa ya la piedra blanca. Fijaros qué bonito el elemento del portal con este gran vuelo, la simetría que ella siempre busca, los paños de piedra blanca, pero donde todo realmente ya empieza a ser realmente acristalado y abierto. Bueno, aquí tenéis esta planta tan elegante. Supongo que marcó también estos... no sabemos cómo era este elemento, porque aquí ha utilizado un travertino y aquí en cambio parece que se ha usado otro material. Yo creo que esto es nuevo. Y fijaros ya cómo aparece ya la gran terraza, maravillosa terraza, pero flanqueada por elementos macizos, flanqueada por elementos de vida de la casa, protegida, muy protegida, tanto en el techo como en los antepechos, para que la terraza sea incorporada como un espacio más de la casa. Porque entre la terraza y la casa ya no hay muros, sino que lo que hay es solamente vidrio, carpintería. Entonces es una terraza que queda totalmente incorporada. Fijaros la simetría perfecta de la casa, parece una pieza fantástica. Fijaros también siempre la madera bajo en el vuelo, siempre que veáis madera bajo los vuelos, es una arquitectura nuevamente de este momento muy cuidada. Fijaros qué precioso el conjunto este que realmente escapa del macizo, pero es ya todo abierto, pero aún no es terraza, es decir, es un paso gradual, contrastado. Fijaros la carpintería, no sé cuál sería la carpintería original, parece ya que era sin duda de aluminio, pero fijaros el gesto de este elemento que baja la escala del edificio, que da una escala humana. Aquí, bueno, la entrada es una preciosidad, una escultura, es muy bonita. Fijaros qué vídeo fantástico. Es una pena que ha sido cerrada sus terrazas, porque si no veríamos todo este frente, todo de terrazas, veríamos también toda esta esquina, todo terrazas, y veríamos, valoraríamos estos elementos tan bonitos que son como estos espacios que se vuelcan a la terraza. ¿Veis cómo la terraza ya está muy protegida? Y cuando han sido cerradas, pues se pierde, pero aún así la casa, aún cerrada, tiene una gran elegancia, porque en el fondo lo que hace es esa continuidad de huecos. Son casas muy acristaladas, pero que desde fuera parecen muy ciegas. Pues simplemente con este elemento vertical, con el elemento del antepecho, el hecho que todo sea nuevamente de piedra, las hace como si fueran muy ciegas y realmente son absolutamente diáfanas, absolutamente abiertas. Muy bonito también el elemento vertical que separa el elemento que no es de piedra, sino que ya es como formando parte de la carpintería, que separa estos salones de las terrazas. Bueno, me parece una casa muy bonita, una de mis casas preferidas. Esto probablemente no es original y no sé si hubiera sido más acertado haber seguido con este mismo material del portal. Fijaros el gesto de la terraza. El edificio mira hacia los edificios laterales, es un gesto muy bonito, que se entendería mejor si no se hubieran cerrado. Esto probablemente sea una vivienda, esto sea otra, es decir, 4 viviendas en fachada. Y permite tener también estos elementos de separación tan elegantes, a los que vuelan respecto a todo y que marcan un poquito el clasicismo de esta pieza. Al final son como, a mí me parecen pequeños partenones de piedra y cristal fantásticos. A pesar de todo lo que ha sido alterado, sigue siendo una casa fantástica. Y si la comparo con esta, pues esta me parece en tal sentido más pobre. Fijaros que aquí todos los huecos están como incorporados en el elemento horizontal de la terraza. Tanto este mirador, es decir, todo queda incorporado. Mientras que en esta arquitectura aún tenía la ingenuidad o lógica de que los huecos aparecen en la fachada, es decir, aquí aparece un dormitorio. Pero aquí todo queda incorporado a lo que es la vivienda, es decir, se unifica lo que es cada vivienda, de manera que uno no ve el dormitorio, sino que ve el salón, y todo queda protegido por los elementos horizontales de la casa.
Mientras que aquí, con mucha ingenuidad, como veis, pues se ve la ventana del baño, se ve la ventana del dormitorio, la cocina. Es decir, esta era una arquitectura muy buena, pero mucho más ingenua que esta, que es ya posterior. Está claro que esta dio paso a esta. Esta es la madre de esta arquitectura, que es espléndida. Como veis, bueno, aquí tenemos el zócalo también con el gran portal, típico de esta época, los grandes huecos, el maravilloso aparejo de ladrillo, de sogas y tizones. Y luego las terrazas que aquí han sido cerradas, pero que como veis son terrazas menos útiles, no están tan protegidas como estas otras terrazas. Es otra casa de estas. Fijaros aquí ya que prepara este elemento tan fantástico del vuelo, que va preparando la esquina, dialogando con la ciudad. Fijaros qué conjunto tan impresionante, son como paquebotes. Era muy importante que lo que pasaba en los últimos pisos, porque se iban retranqueando, aparecían vuelos, terrazas nuevas. Es una pena que eso al irse cerrando, pues se va perdiendo esa sensación. Entonces, si exceptuamos que estas terrazas tenían poco uso porque estaban poco protegidas, además la arquitectura es fantástica. Fijaros qué huecos, qué habitaciones tan fantásticas debe haber ahí detrás. Entonces forma parte de esta arquitectura de ladrillo rojo que yo creo que habría que protegerla porque ha definido realmente nuestra ciudad. Aquí lo tenemos, fijaros qué pieza, luego lo veremos cuando hagamos estas calles en la otra dirección. Fijaros qué pieza tan impresionante. Y también esta otra que habíamos visto aquí, ¿recordáis? Bueno, vamos a ver ahora. Piezas todas de estos años 60. Esta ha respetado más la profundidad, esta ha avanzado demasiado sobre el zócalo. Y aquí tenemos la que nos marcaba como esa casa fantástica de las terrazas blancas. Aquí aún se podría recuperar parte del patio de manzana. Y ahora venimos al otro lado, donde como veis también había un bloque racionalista. Tiene muchos elementos aún de esa arquitectura cosmopolita de los años 20, que eran los grandes elementos en vuelo, pero aquí ya absolutamente simplificados, y donde aparecen ya esos torreones finales. Fijaros que al final es una arquitectura tan austera que aparece como una arquitectura pobre que está renunciando a todos los juegos de la arquitectura. Fijar que el portal probablemente ha sido transformado en los años 50-60 con este nuevo portal. Y como veis, pues tal austeridad es que, bueno, estamos renunciando a las terrazas, estamos renunciando. Los huecos sí que son hermosos, pero para un hueco de un salón realmente no es suficiente. En fin, tiene la fuerza de esta austeridad espartana. Fijaros que sí que aparece la ventana original, probablemente era esta, que recuerda a la ventana en guillotina, con franjas horizontales. Es también una época muy dura, porque es la época de la República, con una crisis económica enorme, la época luego de posguerra, es decir, hay edificios que su proyecto es anterior a la guerra y que se construyen después de la guerra, ¿no? Muy pronto ya en España empezó a usarse el ladrillo rojo después de la guerra, que da mucha más alegría a la arquitectura, a las terrazas. Pero estos años son clave. Muchas veces pienso yo que esta arquitectura está como anunciando que va a haber un enfrentamiento, que va a haber una gran guerra. Yo creo que sí, en las miradas de los huecos, la arquitectura, no olvidéis que sus ventanas son como los ojos, son los rostros, y las miradas a veces hablan de una cierta tristeza, de un cierto temor ante el futuro. Y esta arquitectura lo expresa muy bien. La arquitectura racionalista tiene una especie de premonición de guerra en todas sus fachadas. Claro, es que aquí el hueco ya es más horizontal, más amplio, más bonito. Además, el antepecho parece que es bajo, lo cual es muy bueno para un hueco. Existe ese último piso de coronación, restos de la vieja arquitectura de la Belle Époque. Y sigue y aparece una casa de estos grandes miradores. Fijaos, la casa de estos grandes zócalos, en este caso un poquito más austero, con este portal muy bonito, con la columna vista, formando este hueco,
y con este juego de 2 pisos, que había poca altura para la planta baja, porque se había introducido un piso entero aquí. Y aquí aparecen estos balcones, que los hemos visto en otros puntos del barrio de Salamanca, los balcones un tanto demasiado austeros, con este elemento vertical que lo hemos visto en otros, que son poco apropiados quizá para este barrio de Salamanca tan acostumbrado a las molduras, a los estucos, al tratamiento tan delicado de los huecos. Es una arquitectura en cierta manera más austera, con el juego del gran balcón horizontal, las fachadas que dibujadas en planos eran fachadas muy bonitas, del gran hueco horizontal con su gran sombra sobre el ladrillo rojo que chocaba contra el elemento macizo. Es una arquitectura sin duda siempre muy interesante, pero que creemos que, fijaros que aquí se ha colocado esta celosía para proteger la terraza. Bueno, aquí tenemos el otro portal, como veis, portales interesantes con restos de este clasicismo, de esta arquitectura tan... Y fijaros que ha creado una terraza con un elemento más ancho, que es muy bonito, un elemento más estrecho, es decir, su intención es que, lo que decíamos en esa otra arquitectura más blanca, es que no se vea la ventana directamente a la calle, sino que quede siempre protegida por una terraza que envuelve toda la casa y que la unifica. Es una intención muy buena, pero cuando esa terraza queda un tanto desvalida porque, como veis, no ha bajado la escala en la terraza, tampoco se abre demasiado la casa a la terraza, pues queda un contraste muy bonito, pero quizá poco funcional. Y es una casa muy potente, ya veis, fijaros el tamaño que son 2 portales con todo terrazas continuas, donde está jugando aquel elemento macizo, ha quedado un poco rehundido respecto a la terraza. Pero son terrazas muy largas para ser utilizadas. Aquí tenemos ya el final y da paso a esta otra arquitectura que me parece, no sé por qué, me parece que es respetuosa, está tratando de dialogar, como veis, con el granito, el zócalo del rojo, pero me da la impresión como si hubiera perdido los ideales de esa otra arquitectura. Aquí tenemos todo este frente, aquí tenemos la casa racionalista, como veis, inicia una secuencia de varias casas racionalistas, enfrentada a la otra también racionalista, y aquí los das piezas de esos años 50, 60 en ladrillo rojo y grandes terrazas, muy parecidas a la que habíamos visto aquí, y el remate más moderno. Y ahora acabamos ya la manzana con esta otra manzana final, donde aparece otra de estas casas fantásticas que han definido tanto la arquitectura española. Realmente muchas de estas casas pueden ser de varios arquitectos. Por un lado, Gutiérrez Soto, que es el que empieza a inventar este ladrillo rojo y las terrazas. Puede ser de Aguinaga, un arquitecto bilbaíno que hacía una arquitectura también espléndida. Puede ser de Domínguez, de Aguirre, que hicieron los edificios de la Universidad de Madrid, los de Filosofía, Letras, los de Ciencias, edificios realmente maravillosos. Hay muchos arquitectos que utilizan este ladrillo rojo en esta estética, que es una estética muy bonita, es una estética, digo yo, surrealista, porque nace del contraste entre el ladrillo rojo, la piedra blanca, el cielo azul, habla siempre de un mundo mediterráneo, de un mundo sereno, tiene mucho del racionalismo con sus grandes huecos, su expresividad de volúmenes, mucho también del clasicismo, fijaros este zócalo tan clásico, y tomó mucho del Art Déco en ese misterio de los macizos que envuelven la arquitectura. Fijaros qué precioso esta pieza, este vuelo macizo, fijaros la proporción de los huecos en ella, es una pieza preciosa, en contraste con esta pieza curva, en contraste con este juego del zócalo tan bonito, y luego esto se entiende con los escalonamientos que se producían en la terraza. Es decir, esta arquitectura no se entiende si no se ve bien cómo se escalonaba en lo alto, cómo se abría en lo alto. Es como si el mundo blanco, que fijaros que el mundo blanco va apareciendo aquí tímidamente en los forjados, va apareciendo en los recercos de las ventanas, en las persianas, luego arriba aparece totalmente, aparecen vuelos de hormigón blanco, aparecen ya incluso las fachadas ya son blancas. Esta arquitectura se entiende con este basamento, con este cuerpo y con esa coronación tan espléndida que por desgracia no la podemos ver por las distancias de la cámara. Bueno, fijaros qué zócalo tan bonito, qué precioso este gesto que lo veíamos ya en edificios Art Déco de los años 30, este juego del ladrillo, maravilloso ladrillo.
Y luego, como digo, veis, falta ver ese remate. Pero bueno, es una arquitectura, una composición magnífica. Fijaros que a veces frente a la terraza tan abierta, que yo creo que tiene poco uso, casi a veces preferimos eh, terrazas más o estos mismos vuelos macizos o elementos abiertos, porque si una terraza no se va a usar, y aquí tenemos este final, y donde yo creo que aquí, bueno, aquí tenemos la otra puerta, fijaros, el final de este remate, y yo creo que esto en origen eran terrazas, no estoy seguro, pero han sido transformadas, porque esto realmente no se entiende muy bien en esta arquitectura. Esta arquitectura siempre necesitaba el contraste de sombra, sombra y luz. Bueno, esto es el hueco que os decía tan precioso. Es verdad que también le está dando el sol, pero era una arquitectura fantástica. Creo que aquí sí ha habido una transformación de los huecos. No sabemos cuál era la carpintería original, tampoco cómo eran estas terrazas. Ha sido transformado, partido para, creo, transformarlo en residencia. Fijaros qué bonita esta secuencia en que empieza a girar con esta tremenda fuerza. Esto es una herencia de los años 30, de aquella arquitectura épica, guerrera, como digo, los rostros de soldado de los años 30, que siguieron en España hasta los 60. Quizá ya en los 70 se empiezan a dejar de usar, se hace todo más anguloso. Pero en los 60 se sigue usando. Y ahí vemos un poco el remate de atrás. Luego lo veremos, fijaros qué curioso remate, no sabemos si es original o no, con esa chimenea desde luego no es del edificio. Normalmente estos edificios aquí se escalonaban abriéndose mucho más, por eso creemos que este edificio ha sufrido una transformación que le ha alterado bastante. Continuamos con este otro edificio, veis, de ladrillo oscuro, habla ya de una época quizá más pobre, aunque es posterior, es una época que está perdiendo un poco esos ideales de los 60, aunque tiene elementos generosos, por ejemplo, este antepecho tan bajo es muy bueno para la vivienda, siempre los antepechos bajos, el hecho de que sea un hueco, pero ya es una arquitectura realmente más, aunque fijaros que toda ella es acristalada, lo cual es buenísimo, al final será una vivienda muy buena y eso es lo importante al final, que haya mucha luz, que permita mucha libertad dentro de la vivienda. Aunque es verdad que ya este ladrillo, marcando los forjados, pues es una arquitectura ya comparada con esta, claro que esta es más posterior, pero parece como si esta tuviera mucha más densidad, mucha más calidez, ¿no? Seguimos con este pequeño edificio que ha sido ampliado. Ya veis, esto sí que es como la nada absoluta, ¿no? Esto no entiendo cómo se puede permitir. Y acabamos con esta pieza que siempre os lo conté cuando hablábamos de Príncipe de Vergara. Me parece una pieza maravillosa. Que aparentemente uno lo ve y dice, bueno, es un edificio sin más. El juego de piedras, de mármoles, la serenidad de los huecos. No sé, me parece una pieza clásica de una elegancia tremenda. Y acabamos ya, como veis, la manzana. Fijaros el tamaño que tiene al final este gran edificio, este otro edificio muy ordenado y y aquí es la ampliación. Es verdad que lo tenía muy difícil el pobre con ese solar. Muchísimas gracias.